Ok, listo. Bueno, muy buenos días a todos. La idea de la sesión de hoy es hacer un viaje, como suelo llamarle, por algunas de las unidades de proceso de la refinería, y lamentablemente van a ser algunas porque no da tiempo en un día tratarlas todas. Y dentro de esas unidades, las soluciones más relevantes con que contamos. Por supuesto que hay, como ustedes conocen, decenas de miles de puntos de medición en una refinería, pero vamos a tratar lo que consideramos que es relevante. ¿En qué sentido? En que la propuesta de medición que se está haciendo tiene diferenciadores específicos y, por supuesto, trae beneficios concretos para el proceso. ¿Okay? Esa es la tónica que vamos a estar siguiendo en la presentación. Siempre me gusta decir, y les pido también, que este tipo de presentación yo las veo siempre como un intercambio, no la veo como un flujo unidireccional de información. Yo respeto mucho la información, el conocimiento, la experiencia que tienen todos ustedes, sobre todo porque también estuve en esa posición por mucho tiempo y sé que el diálogo es muy enriquecedor, porque en cada refinería uno va descubriendo nuevos puntos de vista, nuevos enfoques, nuevas maneras de hacer las cosas. De alguna manera yo me convierto en un vehículo compartiendo esas informaciones de refinería en refinería, y siempre es un reto discutir y abordar estos temas con quien tiene la responsabilidad de mantener 110.000, ¿son 110.000? 110.000 barriles por día corriendo, que es un tema muy serio, ¿okay? Y además con la complejidad de las unidades que ustedes poseen. ¿Alguien tiene el número, el índice de Nelson de la refinería? ¿El valor del índice de Nelson de la refinería? ¿Complejidad? ¿El índice de complejidad? Sí, de la refinería. Bueno, es parecido. 9.1, o sea, que es una refinería que está, hay un promedio en Norteamérica que está en 9.5, pero en Latinoamérica el promedio está en 6.5, o sea, esta refinería está muy por encima del promedio de complejidad de las refinerías de la región, y a eso habla por sí solo. ¿Okay? Bueno, entonces, esta es la agenda que estamos proponiendo para hoy. Estaríamos primeramente hablando de desaladoras y de hidratadoras. Ahí vamos a conversar sobre un paquete de soluciones integrales, o sea, cómo Endress & Hauser propone, cómo ve y propone varias aproximaciones de medición que van a garantizar la eficiencia, justamente la eficiencia del proceso. O sea, no vamos a estar hablando aisladamente de un medidor, sino cómo combinamos el desempeño de varios medidores, cómo combinamos la información que estamos obteniendo de campo para establecer líneas bases y sobre esa línea base empezar a aumentar eficiencia cada vez más. Después vamos a entrar en columnas atmosféricas de vacío y fraccionadores. En este grupo estaríamos viendo todos los temas relacionados a columnas de destilación como tal, incluyendo fraccionadores y, bueno, destilación al vacío. Con dos puntos importantes: determinación de cantidades para balance de masa y algunos temas energéticos desde el punto de vista de optimización de la medición de vapor como vehículos energéticos para todas las funciones de stripping, pero muy importante desde el punto de vista de balance energético de esa unidad y de todas las funciones de fraccionamiento de la refinería. De todas, obviamente, donde se use. Hay lugares donde se usa más, hay lugares donde se usa menos vapor en términos de energía. Después vamos a ver hidrofinadores e hidrocraqueo. Podríamos llamarlo hidroprocesamiento, pero bueno, aquí no estamos viendo la parte de generación de hidrógeno. Entiendo que ustedes tienen planta de hidrógeno. Correcto. El balance de hidrógeno de ustedes, me imagino que también tengan varios hidrofinadores e hidrocracking.
requiere de la generación adicional de hidrógeno, pero la planta como tal no la vamos a ver. ¿Qué vamos a ver aquí? Fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con el mapeo de las temperaturas en los reactores de estas unidades, así como también la medición de la carga de las mismas utilizando diferentes métodos que nos van a garantizar la consistencia de esa medición. ¿Ok? Bueno, después tenemos un tema muy importante que es el almuerzo, pero después del almuerzo vamos a ver entonces los temas de craqueo térmico. Específicamente, Delayed Coking Unit, unidad de coqueamiento retardado. Entiendo que no tienen beef breaking. Tenían, ¿ok? Entonces vamos a ver un par de temas importantes acá, 2 temas nada más, pero son bien importantes, bien consistentes, bien complejos, que es la medición de nivel, el control de nivel en el coker, en el reactor de coker, con nuestras soluciones de gamma, que tú las conoces, y con algunos temas interesantes que vamos a ver cómo encadenamos esa medición para obtener la mayor cantidad de información, combinando medición de nivel con espesor de la capa de espuma y el switcheo de nivel para hacer el cambio de reactor. Y también vamos a ver algo que nosotros le llamamos non-clogging approach en la medición dinámica. Relación de reciclo, mejora de las mediciones de flujo para garantizar la confiabilidad. Estaba buscando la palabra porque no me gusta usar exactitud, precisión. No es que no me guste, es que me gusta usarla en el momento correcto y a veces es medio confuso utilizarla de manera deliberada, pero prefiero usar la palabra confiabilidad, o sea, la certeza de que lo que estamos considerando como relación de reciclo realmente es el valor que nos conviene, que tenemos definido desde el punto de vista de proceso, desde el punto de vista operacional, porque las mediciones de flujo que me están alimentando ese cálculo son realmente consistentes. Eso es lo que vamos a ver con respecto a craqueo térmico. Hay otros temas que vamos a ver, medición de fondo del fraccionador principal, etcétera, etcétera, pero esos 2 pienso que son los más importantes. Después vamos a ver isomerizadores. Sobre isomerizadores también vamos a ver el tema del mapeo de temperatura. Acorde a mi información, hay una evolución en ese mapeo. Ustedes tienen isomerizador. La medición de temperatura que están utilizando ahora en el isomerizador es mapeo del reactor o entrada-salida. Ok, perfecto. Correcto, perfecto. Entonces, justamente sobre eso, sobre lo que yo voy a hacer una comparación sin valores, simplemente vamos a comentar entrada-salida, que son 2 puntos, ustedes tienen 3, contra mapeo del reactor. ¿Ok? Pero bueno, ahí lo conversamos. Y el último tema que vamos a tratar es balance de masa de planta. ¿Cómo Endre Sandhauser ve el balance de masa y cuál es la contribución que nosotros, desde el punto de vista de fabricante, pero también de consultor, por la experiencia que ha acumulado Endres en el manejo de esta función, podemos de alguna manera tratar de mejorar la información que está recibiendo el sistema que hace los cálculos de balance de masa. O sea, nosotros no vamos a hablar del sistema, vamos a hablar de cómo podemos hacer una especie de survey en campo, que es nuestra área, cómo podemos hacer un survey de la capa de medición para poder mejorar esa información que está entrando al sistema como tal que está haciendo la evaluación del balance. ¿Ok? Hay un tema que vamos a insertar donde más cómodos nos sea en alguno de estos break, que es análisis de gas. Y análisis de gas es una solución que impacta a varias de las unidades que estamos identificando ahí. O sea, hay algunas unidades, como por ejemplo reformador, que no la estamos viendo acá, alquilación, que no la estamos viendo acá, cracking, catalítico, que no lo estamos viendo acá, que también se ven muy impactadas por los temas de análisis de gas
a los que nos referimos, que son básicamente detección de H2O y de H2S en corrientes de gas que deberían ser bastante puros, no más o menos, sino bastante puros. Nosotros vamos a poner un par de ejemplos en reformador, que no vamos a ver el tema del reformador completo, y otro ejemplo en hidrofinador, en el hidrógeno de reciclo del hidrofinador, con los requerimientos estrictos que tenemos de presencia de H2O y de H2S. ¿Okay? Listo. Entonces, ese sería el programa que estamos proponiendo. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algún tema, lo pueden decir ahora o cuando les plazca, no hay ningún problema. Esto es totalmente abierto, totalmente flexible. Igual si hay algún tema de los que no están aquí, que tengan especial interés en tratar, también siéntanse totalmente libres de introducirlo. ¿Ok? Continuamos entonces. Bueno, este es un esquema yo me siento bastante cómodo con este esquema, sobre todo con los colores, porque más o menos puedo identificar algunas cosas, de una refinería, y sobre este esquema vamos a estar trabajando y felizmente, repito, no vamos a poder ver todas las unidades. Como ven, en esta refinería o en este esquema tenemos 2 unidades de craqueo térmico y yo lo utilizo así porque hay lugares, por ejemplo, donde tenemos coker y no tenemos visbreaking o al revés. Hay lugares, por ejemplo, donde tenemos o no unidades loop que no está siendo tratada aquí, etcétera, etcétera. Me da cierta flexibilidad el esquema. Entonces vamos a empezar por esta unidad o subunidad, porque al final en muchas refinerías la desaladora forma parte de la unidad de destilación. No sé si aquí lo ven así. Ok. Empecemos entonces por este señor que está acá. Y a mí me da mucha gracia porque estando en Canadá no hace mucho, yo les comentaba a los colegas, empezamos a las 9, o a las 9, porque quiero ir llevando el marco de tiempo de cada uno de los temas. 9 y 10, ok, perfecto. O sea, que para este tema primero tenemos 1 hora. Yo les comentaba en la refinería de Husky en Edmonton, le decía a los colegas que estábamos viendo un tema de desaladoras, y de hidratadoras. Yo les decía, yo siempre me he sentido muy identificado con las personas que trabajan en la desaladora, porque la desaladora es la unidad que nadie nunca se acuerda de ello. No quiero ser general, no quiero generalizar, pero suele ser así. Nadie se acuerda de que la desaladora existe, porque al final no es la columna, no es el hidrofinador, no es el coker, es la desaladora. Pero cuando empiezan a ocurrir problemas en cualquier unidad, y sobre todo en la parte de destilación, lo primero que todo el mundo hace es mirar hacia la desaladora. O sea, que es como, es injusto con esa unidad, porque esa unidad tiene mucha responsabilidad, es la unidad como que la frontera en acondicionar y garantizar la calidad de lo que va a pasar después. No solo de la calidad del producto, sino la calidad del proceso. En muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos. Y a veces como que la gente la tiene un poco subestimada. Pero no es el caso de ustedes, me imagino, ni es el caso de nosotros. Por eso, Endress y Hauser ha estado continuamente proponiendo soluciones de medición para garantizar la consistencia integral de esta funcionalidad, de esta unidad. En este caso, no sé si ustedes tienen una etapa o tienen dos. ¿Tienen 2 etapas o tienen 2 desaladoras? 2 desaladoras, 2 en serie. O sea, es un esquema similar a este. Correcto. Entonces, es una desaladora de 2 pasos con una especie de retroalimentación, ¿ok? Para garantizar una eficiencia de separación de alrededor del 95-98%. Estaríamos por ahí. Listo. Ahora, las características del crudo que ustedes están quemando hoy o corriendo hoy, más o menos cuáles son. ¿Es un crudo muy pesado? ¿Por dónde está el API? ¿Cómo? O sea, que tampoco es demasiado pesado. 1%, bueno, lo podemos considerar ácido. Crudo regional. ¿Crudo brasileño de dónde? Lula. O sea, que viene de los campos de
prácticamente de la vacía de campos ahí. Ok, perfecto. Así que eso no es un crudo tan pesado, pero igual es un crudo que tiene determinadas características, tiene alguna presencia importante de metales pesados, ¿verdad? Tiene, como tú decías, un 1% de azufre, de ahí la intensidad o la severidad de los procesos de hidrofinación que van a tener lugar después, pero todo empieza acá, todo empieza en el lavado de este crudo, y para eso nosotros tenemos, digamos que, dos grupos de mediciones, y yo voy a hacer énfasis. 0,5 de ácidos nafténicos, perfecto, máximo, en el crudo. O sea, que tampoco es tan nafténico, no es tan nafténico. Ok. Digamos que el set de mediciones más importante, y con perdón de la palabra importante, porque tiene el mayor impacto en la función de separación y de lavado como tal, está en las mediciones de nivel de interfase. Y aquí es donde más énfasis vamos a hacer, pero no vamos a dejar de combinar estas mediciones con otras que complementan la consistencia del proceso y la calidad del proceso. ¿Ok? Vamos a hablar de las más sencillas, que son las mediciones de flujo. Aquí no hay nada, digamos, demasiado, requisitos demasiado altos, porque lo que estamos haciendo es un balance bien simple. Si hay alguna cosa que yo estoy diciendo que se aleja de la concepción que ustedes tienen, me lo dejan saber, por favor. Y en muchos casos, por ejemplo, también en Canadá, pero en este caso en la costa oeste, en Burlington, estuvimos discutiendo en la refinería de Sarnia, que después vamos a ver un ejemplo, vamos a ver una referencia, temas de mejora en estos puntos de medición, pero por la característica del crudo. O sea, era inconsistente poder utilizar una placa o un medidor más o menos inferencial acá. Había que obligatoriamente ir a Coriolis, porque los crudos que estamos manejando aquí, ustedes saben que buena parte de los crudos canadienses son shales, o sea, son crudos casi sintéticos, como es reconstruirlo para poderlos procesar, arenas bituminosas, etcétera, con una altísima viscosidad. Por lo tanto, esta solución clásica y sencilla no era válida, pero no es el caso de aquí, porque estamos hablando de 20 y tantos grados API. ¿Ok? Perfecto. Y el tema del agua, la medición clásica del tema del agua aquí es una aproximación electromagnética, y aquí hay algunos punticos, como por ejemplo el autocleaning del medidor, que nos permite limpiar automáticamente y periódicamente los electrodos por las deposiciones de oil o, en algunos casos, de partículas sólidas que podrían estar coexistiendo en esta línea de slope. ¿Okay? Más allá de eso, la medición de flujo es bastante, digamos que sencilla en esta unidad, y lo más importante sería entonces la determinación de el nivel de interfase, y después vamos a ir más allá de la determinación del nivel de interfase, el espesor como tal de la capa de emulsión. ¿Ok? Entonces, para eso, nosotros tenemos dos aproximaciones. Una primera aproximación que está basada en radares guiados con características muy especiales que vamos a comentar seguidamente. Por ejemplo, este radar guiado, aquí se ve nuestra familia de radares guiados, y este que está acá, que lo llamamos FMP55, que es un medidor coaxial, tiene la característica única en el mercado de poder conjugar dos tecnologías de manera automática en función de las características del proceso. O sea, digamos que es un medidor casi adaptativo. Él va a ser capaz de utilizar un segundo eco de radar guiado, siempre y cuando la capa de emulsión del nivel de interfase permita que el retorno de ese segundo eco sea lo suficientemente fuerte en potencia. ¿Ok? Ahora, cuando esto no ocurre, y eso suele suceder cuando esa capa de emulsión es mayor a 5 centímetros, 2 pulgadas o algo así, entonces él automáticamente cambia
a principios capacitivos. Y con ese principio capacitivo, él es capaz de medir, de seguir midiendo de manera consistente el nivel de interfase agua-producto, o sea, producto-agua, y mantener la consistencia de la medición y sobre todo la seguridad del proceso, donde estamos tratando de evitar por todos los medios que esa agua llegue a las rejillas donde tenemos la carga electrostática que está promoviendo el proceso de separación, ¿verdad? Y por otra parte, estamos tratando de que el nivel sea lo más alto posible para también promover la separación. Mientras más agua yo tengo, más capacidad tengo de eliminar o de separar las gotas de agua que están haciendo coalescencia en la capa de óleo, pero al mismo tiempo tengo que garantizar por todos los medios de que eso nunca llegue a la capa, a la rejilla electrostática. Estamos trabajando con una refinería que fue diseñada con condiciones de proceso totalmente diferentes a las condiciones de operación actuales. Cambio de las recetas de crudo, cambio total de las condiciones de proceso, y la solución que se dio fue una solución de este tipo, y se han quemado tres veces los transformadores de la desaladora. Y entonces este es el tema que a nosotros los instrumentistas nos preocupa siempre. O sea, yo tengo un excelente instrumento y tengo una aplicación. Cuando yo no hago una consistencia o una coincidencia entre el sistema de medición y el proceso, es porque hay algo de información que yo no estoy manejando de una manera adecuada, ¿verdad? Y eso fue justamente lo que ocurrió aquí. Hubo un cambio de condiciones de proceso y entonces esto, que es un método consistente hasta API 21, ya de 21 para abajo empezamos a considerar que no es lo más adecuado, falló. ¿Por qué? Porque ya no era 21, estaba en 15, estaba en 17, ¿verdad? Y entonces no fue capaz el sistema de detectar consistentemente esa interfase, que también, como ustedes conocen, no es nada nítido, justamente porque hay un crecimiento variable de la capa de emulsión. De manera tal de que esta es nuestra primera solución. Sí, ¿cómo no? No hay problemas. Sí. Me llama la atención que se recomiende un dispositivo comercial cuando se trata de Ok. ahí estamos fuera de lo que las mismas guías de los fabricantes recomiendan. Ok. Y segundo, digamos, el gran problema de la medición que en un desalador es precisamente el de la emulsión. ¿No es cierto? Entonces yo no sé si alcanzaste a tocar un poquito el tema de cómo este u otra solución nos resuelven el tema de la medición de la capa de emulsión. Yo voy a seguir la misma línea, pero voy a repetir algo que mencionamos, porque lo que usted dice es muy importante. O sea, esta solución con agujeros de alrededor de 12 milímetros es consistente para crudos muy ligeros, condensados casi. Bolivia, por ejemplo, condensados casi. Esta otra variante, que justamente la evolución de la propuesta, donde estas 2 pulgadas, donde aquí tenemos 4 pulgadas y agujeros alongados, para convivir mejor con la viscosidad del producto. Pero la solución de Endress+Hauser para crudos que están por debajo de 20 API, 17, 19, ya deja de ser esta solución, y vamos a ver cuál es la solución. Justamente por las condiciones que usted estaba comentando de la viscosidad. ¿Y cómo afecta la viscosidad aquí? De 2 maneras. Bueno, una, acumulación de productos en la varilla interna del radar, ¿verdad? Otra, tupición, obstrucción completa de los agujeros. ¿Okay? Por eso, en esta variante, que es, digamos que un paso intermedio entre esta variante, que como les decía, funciona en crudos muy ligeros, condensados casi,
Y la otra variante que vamos a ver, que es la solución definitiva, no intrusiva, que resuelve la problemática ya no de la medición de nivel, sino de la visualización de todo lo que ocurre dentro de la vasija de la desaladora. Y lo vamos a ver ahora. Pero esta que está acá es un punto intermedio. Ahora, esa fue una de las preguntas que usted hizo. La segunda pregunta es el tema de la interfase y de la capa de emulsión. La característica de este medidor es que justamente tiene la capacidad de hacer el cambio de principio de funcionamiento, no sé si alcanzó a oír esta parte, en función de las características del proceso. O sea, si yo tengo una capa de emulsión que por supuesto está tragándose el retorno del eco del radar y no me permite que ese regreso sea lo suficientemente potente como para ser analizado de manera consistente, él automáticamente cambia a principio capacitivo. Y con el principio capacitivo él va a hacer o va a poder hacer una medición consistente del nivel de interfaz. Independiente. Es un nivel promedio. Es un nivel promedio. Es un nivel promedio. Es un nivel promedio. El espesor de la capa de emulsión. No voy a dar información del espesor de la capa de emulsión, simplemente voy a decir dónde está el promedio de la capa de emulsión. Justamente a partir de ahí, entonces vamos a otra solución. Bueno, esto es un poco más de información sobre esto. Yo lo voy a saltar en pos del tiempo, porque quiero ir directamente a... Sí. Un pequeño detalle también, con respecto especialmente al coaxial con orificio, aunque claro, son 100 metros, ya es un diámetro relativamente aceptable, pero posibilidad de suciedad que se vaya arrastrando, ¿no es cierto?, con el tiempo, que pueda obstruir también eso... es una posibilidad real, y por eso estaba preguntando cuán asténico o cuán parafínico puede ser el crudo que promueve que esta situación ocurra. Por eso la selección del instrumento está muy asociada a las características del proceso y por supuesto del fluido en que estamos tratando. Si mi fluido es muy parafínico, esto no debe utilizarse porque al final se va a obstruir. Si mi fluido está por encima o por debajo de 21 grados API, ya esta solución empieza a ser cuidadosamente, hay que analizarla de manera cuidadosa. ¿Por qué digo de manera cuidadosa? Y no soy tácito de no se puede utilizar, porque empieza a pesar. O sea, es pesado, pero ¿cuál es la viscosidad? ¿Cuál es el valor de viscosidad? Es pesado, pero ¿cuán parafínico es? Es pesado, pero ¿cuán asténico es? Entonces, no es un solo valor API el que define la utilización o no de esta solución, sino el conjunto de valores. Hay que analizarlo su conjunto porque es el conjunto el que afecta. Pero evidentemente esto es una solución válida con limitaciones. ¿Y quién da limitaciones? Las características del fluido. Pero nosotros tenemos un catálogo de soluciones. Hay otra solución que es más particular y que está yendo únicamente a la medición de interfase con un sensor capacitivo único. Esta es una solución casi que discreta. ¿Existe o no existe interfase en esta zona? ¿Verdad? Y es únicamente una sonda capacitiva. ¿Ok? Pero lo otro que yo creo que es necesario, me imagino que ya lo sabía de antes, pero nuestra refinería, si bien es cierto, hoy día podemos estar procesando principalmente un crudo Lula, pero bueno, antes fue un Marlín, fue un Rincón de los Sauces, a lo mejor se nos viene un Iranio luego, ¿no es cierto? Entonces, ¿se viene ya? Sí, está fuera. Está, ¿Quién se viene? está la gira. Iranio, eso lo conozco. De Irán. Ah, un Iranio. Entonces, bueno, lo que pasa es que nuestra canasta de crudo es muy variable. Es muy variable. Entonces, por lo que estamos viendo, la solución del día de hoy puede que no nos sirva mañana. Exacto. Entonces, no sé cómo responder a eso. Vamos. Yo soy el primero en reconocer de que lo que decía adelante, ¿no es cierto? Que no hay una solución única para cada caso. Vamos para allá. Vamos para esa situación. Esto probablemente les sea familiar, ¿verdad? Esto es una solución radiométrica, probablemente les sea familiar. Radiometría no significa solución universal. Algunas aproximaciones del mercado, con todo el respeto,
aún utilizando soluciones radiométricas, están afectadas por los mismos aspectos que estamos mencionando. Por ejemplo, mira lo que ocurre aquí. Aquí yo tengo fuente y receptor radiométrico, pero por las características del crudo tengo a altas precipitaciones de sales, por las características del proceso, quizás por una severidad en temperatura, quizás porque no estoy utilizando los aditivos adecuados, y todas estas cosas que estoy hablando después las vamos a combinar en nuestra solución. Entonces, no necesariamente porque me vaya a esta solución voy a resolver todos los problemas. Fíjense cómo hemos ido haciendo el viaje de la simple sonda, la sonda coaxial expandida, el sensor capacitivo, y ahora estamos ya en radiometría. Vamos a ver nuestra solución. Nuestra solución radiométrica es una solución que nos permite utilizar la fuente radiométrica absolutamente separada de los sensores. Yo voy a activar este video, pero antes de eso quería comentar este tema que es muy importante. Una de las características de nuestra solución radiométrica es que estamos utilizando niveles muy bajos de señal. Tan bajos que después tenemos que utilizar algunas alternativas para hacer una diferenciación entre la radiación ambiental, background como se le conoce, y la señal que están emitiendo nuestras fuentes. Eso lo vamos a tocar después. Uno de los principios que rige el diseño de ENDRES para este tipo de aplicación es la inocuidad. Nosotros queremos que se utilice un medio, pero que este medio sea absolutamente inocuo. Tan inocuo que estamos trabajando con valores muy por debajo de los valores de radiaciones que nosotros en la vida común podemos encontrar, como por ejemplo las radiaciones que se pueden encontrar en un aeroplano. Yo estuve volando la semana pasada por ciertos problemas que tuve de seguridad en el aeropuerto de Múnich, etcétera, etcétera. Desde el sábado hasta ayer, haciendo diferentes paradas. Debo haber recibido una cantidad de radiación increíble, porque tuve que coger como 5 aviones, 6 microsievert estamos hablando, y sin embargo nosotros alrededor de nuestra fuente estamos hablando de 7.5 microsievert. Aquí estamos hablando de una fuente que es de este tamaño. Alrededor de la fuente en este espacio estamos hablando de 7 microsievert. Por supuesto que eso va degradándose en la medida en que uno se aleja, ¿verdad? Y en Europa hay limitaciones para llegar únicamente a 3 microsieverts. Un detector Geyser trabaja a partir de 1 microsievert. Nosotros, en el receptor, que vamos a ver ahora los esquemas, estamos trabajando a partir de 0.1. O sea, con 0.1 microsievert nosotros estamos trabajando, es un valor absolutamente inocuo. La radiación natural background está alrededor de 0.07, o sea, el 70% de este valor. Ahora mismo ahí no hay sol, pero si lo hubiera, más o menos estaría por ahí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué estamos proponiendo con esta solución? Un cambio totalmente de los paradigmas, y entiendo que este cambio de paradigma va a resolver todas las inquietudes que usted tiene. Primero, no estamos hablando de un medidor de nivel. No estamos midiendo niveles. Estamos detectando la estratificación de las diferentes capas de fluido dentro de la desaladora, incluyendo desde las arenas y rocas que pueden, cuando digo rocas, pulverización de rocas que pueden existir en algunos casos, y esto les comento, fue algo muy interesante que de nuevo en la refinería de Husky en Edmonton se apreció mucho, porque ellos tienen periodos de desanding cada 15 días en 3 desaladores. Te das cuenta que estamos hablando de un crudo que son arenas bituminosas. A pesar de que se sintetiza, todavía tiene un arrastre fuerte de sólidos, y ellos están haciendo cada 3 meses o cada 3 semanas limpieza de desanding. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Señor, usted está haciendo esa limpieza, ese proceso de desanding, porque tiene un procedimiento de trabajo que lo obliga a hacer eso. Sin embargo, usted no sabe si es en ese momento cuando tiene que hacerlo, si es después o incluso si es antes. Entonces, con esta visualización que usted va a tener
a partir de este método que vamos a comentar, de lo que está ocurriendo dentro de la desaladora, usted tiene ahora espesores reales de la capa de emulsión. ¿Qué significa eso? Recuerden que yo dije que iba a ir combinando los elementos. Ahora yo tengo una referencia consistente para optimizar mi dosificación de emulsificantes. ¿Ok? Ya yo no voy a estar diciendo, bueno, me tocan 2 litros por no sé cuántos barriles, no sé cuál es el radio que tienen ustedes, eso varía mucho. Yo voy a estar teniendo una referencia dinámica que me va a permitir actuar en la cantidad de emulsificante, que suele ser bastante caro, que realmente demanda el proceso. ¿Con qué? Con esta información de espesor. Independientemente de eso, que voy a tener la posición, obviamente, de la capa de emulsión, y voy a tener la información plena de la interfase producto-agua, ¿verdad? Pero voy a tener más incluso. En algunas condiciones especiales, no es muy común, voy a tener incluso la información de estratificación de óleo, ¿verdad? O sea, en algunas condiciones, en algunos crudos, yo puedo tener una condición de estratificación que no es deseable y que yo voy a controlar y voy a saber exactamente cómo se están distribuyendo las densidades desde este punto hasta este punto. O sea, desde lo más ligero hasta lo más pesado, que puede ser roca, arena. Entonces, con esa condición, ya no solo voy a tener toda la información, digamos, estática. Digamos estática, cuando digo estática es porque no es flujo, variación en el tiempo. Al final ella también varía en el tiempo. No solo voy a tener esta información estática, sino que voy a tener información útil para optimizar procesos de desanding, para optimizar dosificación de emulsificante y para conocer exactamente la posición de la capa de emulsión y de la interfase. Entonces, fuimos desde una solución, digamos, benévola, que el crudo nos permite utilizar un radar guiado combinado con capacitivo, un capacitivo solo. Vimos una solución radiométrica que, por estar la fuente y el receptor dentro de la vasija, las consecuencias que puede tener o que puede traer precisamente por las características nafténicas o parafínicas del crudo, o la presencia de sales, o la severidad de temperatura que estoy promoviendo, precipitaciones de sales, y eso por supuesto me está afectando la transmisión de la señal para yo poder estimar la densidad del fluido que está entre la fuente y el receptor, y estamos viendo esta opción. Ahora, ¿qué otras ventajas tiene esta opción? Bueno, esto es un ejemplo de una referencia reciente, donde la herramienta que tenían eran las famosas tap valve. ¿Okay? Con esto, obviamente, ustedes lo conocen bien, y además ellos no lo quitaron porque eso se queda ahí como método de seguridad. Ustedes mejor que yo conocen cómo es el mundo de la refinación. Nosotros no podemos descartar por un método que pueda ser consistente lo más seguro que yo tengo, porque si pasa cualquier falla, yo tengo que garantizar tener esa información. No será la mejor información, pero es alguna información. ¿Pero qué información yo tengo aquí? Presencia únicamente de capa. O sea, aquí hay crudo, o hay agua, o hay agua, o hay agua. Pero yo no sé dónde está la capa de emulsión. Yo podría hacer, de hecho lo hago, llevar esto a análisis y poder estimar por la cantidad de agua donde empieza la capa de emulsión y donde termina, pero es una información muy gruesa, ¿verdad? No es una información, primero, que la puedo utilizar en lazo cerrado para tener alguna acción de control. Eso es lo que tenía. Esto es lo que tienen ahora. Y una de las cosas que quería mostrarles es la flexibilidad de la solución. ¿Qué significa la flexibilidad de la solución? Yo tengo mi fuente radiométrica insertada en el lugar donde yo necesite insertarla. Aquí no hay ninguna rigidez de que tiene que estar acá. No. Esto es una solución de ingeniería y lo que vamos a hacer es buscar la optimización de la solución. Por lo tanto, la fuente puede estar o va a estar en el lugar más adecuado dentro de la vasija. Incluso tenemos muchos ejemplos donde tenemos un camino no recto, sino curvo, para llegar a un punto específico dentro de la vasija. Ahora,
La disposición de los transmisores. Los transmisores se ponen donde querramos medir. Yo quiero cubrir todo el rango de medición de la vasija. No hay ningún problema. Yo puedo mapear toda la vasija. Yo sé que mi rango de interfase está entre este punto y este punto y es lo único que me interesa. Ok, entonces distribuyo mis sensores, mis receptores en esta zona. Yo quiero monitorear la zona de desanding. Ok, entonces empiezo por acá. Pero lo bueno que tiene esto es que en ningún caso voy a estar afectando la envolvente de la desaladora. La estructura de montaje es exterior. Y antes de darle la palabra, ¿cuántos sensores voy a utilizar? Depende de la resolución que yo quiera lograr. Si yo quiero una resolución muy alta, por supuesto todo esto es calculable, yo voy a utilizar esta cantidad de sensores, pero yo puedo utilizar menos en dependencia de la expectativa de resolución que yo quiera lograr. Sí, a ver, no sé si entendí mal en algún momento, pero yo, hasta donde yo sé, lo que va, digamos, en el exterior son receptores. Exacto. Solamente receptores. Sí, correcto. Entonces entendí mal. Sí. Y el emisor está en el interior. Ya. Está acá. Correcto. O sea, digamos, el dibujo que aparece ahí ya con más detalle, que muestra equipos diferentes, por lo menos físicamente, es por... No, sí, no, digamos, pero todos son receptores. No es un par receptor emisor receptor que tenga que... No. En todo caso, todos son receptores y lo que cambia aquí visualmente es la manera, o sea, está reflejando la fijación de los receptores, pero todos son receptores, algunos que están desplazados, están desplazados en el horizontal. Míralo aquí, correcto. Otra pregunta que tengo con respecto a esto. ¿Cómo se calibra este sistema? Muy bien, muy buena pregunta. Este sistema, antes de decirle cómo se calibra, quiero llamar la atención sobre esta concepción de una sola fuente contra diferentes o varios transmisores. Hay otros fabricantes que tienen una idea diferente, o sea, tratan de casar fuente, transmisor, fuente, transmisor, fuente, transmisor. Eso, como ustedes saben, en ingeniería, todos somos ingenieros, tiene ventajas y desventajas, no hay nada que sea absoluto, no hay nada que yo pueda decir, eso no sirve y lo que sirve es lo nuestro, porque ustedes tampoco me van a creer, porque eso no es así. Hay ventajas y desventajas, pero ¿cuál es la lógica de nuestro diseño? Primero, utilizar una sola fuente, y con esa sola fuente mantenemos la inocuidad del sistema. Segundo, facilitar la calibración, y ahora me conecto con su pregunta, porque cuando yo tengo que hacer calibración casando fuente, transmisor, fuente, transmisor, la posibilidad de desalineación es mucho mayor y la influencia de una fuente, de esta fuente en este transmisor y en este transmisor empieza a ser compleja. Ahora, ¿cómo se calibra? Se calibra en vacío y se calibra con agua. ¿Okay? Esas son calibraciones iniciales del sistema. Después de esas calibraciones de vacío y agua, se tiene en cuenta la presión. Aquí no tanto se tiene en cuenta la presión, porque aquí se trabaja bajo presión, pero después cuando veamos Coker, ahí sí es muy importante la presión. Pero se debe tener en cuenta las condiciones de presión que pueden hacer que, por ejemplo, en condiciones de vacío, la densidad aumente y no aumentó la cantidad, las características del producto, simplemente aumentó la presión. Aquí, repito, la presión es baja. Aquí lo fundamental es la calibración en vacío y la calibración con agua. ¿Por qué con agua? Porque consideramos que el agua es el fluido más denso que vamos a tener. Por lo tanto, la mayor absorción de energía la vamos a tener con agua. Después de eso tenemos dos variantes. Nos quedan 20 minutos para este tema. Tenemos la variante de extraer la información, y creo que es algo que viene a continuación. Yo voy a hacer una pausita y me voy a conectar con esto. Voy a seguir la secuencia esta, ¿no? Aquí vemos la fuente, aquí vemos la distribución de los transmisores, y quería llegar aquí. ¿Por qué? Porque este es el Profile Vision. Es un paquete, un software que ofertamos que hace automáticamente
la correspondencia entre los niveles de radiación y las densidades de las capas de fluido que estamos analizando. ¿Qué significa eso, disculpe? Que vamos a tener esta representación del mapeo de densidades, de esta manera o de otras maneras que después vamos a ver en algún otro esquema. Eso es una variante, y esto le llamamos nosotros el DSP, que es el Density Profile Solution o System. ¿Okay? Y es el Profile Vision que nos permite hacer esto. Ahora, también tenemos la variante, que de hecho fue lo que se utilizó en esta aplicación, de sacar las señales independientes 420 para el DSS. Y en el DSS yo hago la correspondencia entre los valores de densidad y los valores de corriente que estoy recibiendo de los centelladores. ¿Qué necesito para eso? Igual que lo necesitaba antes, la calibración de cada uno de ellos por separado, mínimo, máximo, y la correspondencia entre los posibles valores del producto de densidades que yo voy a tener y qué significan esas densidades. ¿Okay? Si yo voy a tener, y es una de las cosas, hago un paréntesis ahí, es una de las cosas muy positivas que tiene este sistema, que es su flexibilidad. Y me conecto de nuevo con otra de las preguntas que usted hizo. Y eso no solo ocurre en Chile, está ocurriendo en el mundo entero. ¿Qué está pasando en el mundo entero? Crudos oportunidades. ¿Por qué? Porque son más baratos. ¿Por qué? Porque me mejoran el margen. Pero ¿cuál es la desventaja que tengo? Las condiciones del proceso tienen una altísima variabilidad y eso tiene un costo. Entonces, usted puede estar, por ejemplo, pensando, yo voy a dar mi solución de la desaladora con un radar guiado, porque los crudos que yo estoy recibiendo hoy me permiten hacerlo. Mañana tiene un crudo con un radar guiado, con un coaxial, radar guiado capacitivo, la primera versión que digo. Que eso resuelve hasta cierto punto, ¿verdad? Pero cuando caigo en una condición de crudo como este, ya estoy fuera del rango. ¿Cuál es el impacto que tiene eso desde el punto de vista de la refinería? Porque, ¿qué es lo que está pasando con una mala separación aquí? Agua en destilación, aumento de presión, destilación, comprometimiento de la calidad de separación en destilación, arrastres de aguas ácidas para la corona de la columna, arrastre de aguas ácidas a aguas abajo de la columna, y por ahí para allá lo que empieza a suceder en el tiempo es algo bien grave. Y entonces estoy comprometiendo una columna que me puede costar 8 millones de dólares, 10 millones de dólares, 16 millones de dólares, dependiendo del tamaño, las características, etcétera, etcétera, con una solución que me puede costar, no sé, 100.000. Y eso dándole un margen bueno a tomar. Sí. No puedo tampoco bajarlo mucho. Esa es la idea que estamos manejando. O sea, ¿cómo nosotros podemos garantizar una solución consistente para nuestros clientes teniendo en cuenta las características de la industria de refinación hoy? Alta variabilidad, crudos de oportunidad, crudos ácidos, crudos pesados, crudos que tienen una calidad que muchas veces, hace poco en una refinería de la región, tuvimos un evento de un açaí súper consistente, no era bueno, pero era consistente, hubo un cambio de crudo y se comprometió una salida de jet, porque el azufre se disparó y hubo que degradar 2 tanques de jet a querosina. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, esos eventos son los que nosotros, como Endress y Hauser, estamos pensando desde nuestra solución. No estamos hablando de un instrumento, estamos hablando de una solución que está totalmente comprometida con las preocupaciones del refrigerador. Y vamos a ver la integralidad de esto en los próximos slides, pero hay alguien que quería... Sí, una consulta, mostraste una slide en la cual tú puedes ver la altura de la cantidad de agua, la altura Correcto. de la solución y bueno, y el resto es crudo, ¿no? Correcto, sí. Parece que la mostraste más adelante, me gustaba el monitor. Sí. No, en el Más adelante. En el profile. Ya. ¿Qué pasa? Aquí lo que estamos viendo son los valores de densidad. ¿Y dónde están? Es un perfil de densidad. O sea, yo tengo los productos menos densos, los productos más densos, ¿verdad? Estos son densidades y estos son perfiles donde están localizados estos productos. Pero después, ¿La emulsión? sí, la emulsión también, o sea, pero ahí donde iba, donde lo comentaba anteriormente, yo tengo que hacer una correspondencia
entre los productos y las densidades. O sea, si yo tengo una densidad, digamos, entre 0.7 y 0.65, estoy poniendo valores locos. Ajá. Bueno, yo sé que eso es crudo. Poniendo un crudo ahí medio extraño, ¿no? Vamos a ponerlo más alto porque estamos hablando de, o sea, 0.8, 0.85, eso es lo que yo tengo como crudo. En el medio de eso, yo tengo un 0.89, 0.9. Yo sé que ya eso no es crudo porque subió mucho la densidad, y si subió mucho la densidad y no es crudo, es emulsión, ¿verdad? Y después tengo 1, para poner un valor así tácito. Esa es la cantidad de agua que yo tengo. ¿Qué pasa? Que 1 va a estar desde acá, o sea, no es 1, es entre 0.97 y 1. Son estos valores que están acá. Un ejemplo. Vamos a suponerlo, mira, esto que está acá es algo más que 1. ¿Qué cosa es? Sand. Esto que está acá es mi agua. Esto que está acá es mi emulsión, que es un punto intermedio entre oil y agua. Esta es mi emulsión. Pero ¿qué pasa? Yo podría tener una rayita de emulsión, o tener 2 rayitas de emulsión, o 3 rayitas de emulsión. Tiene un perfil de densidad. Exacto. Density Profile System. Y yo defino lo que asumo. Exacto. Como agua. Y yo creo que uno de los impactos más importantes, o dos de los impactos más importantes que tiene esto, además de toda la información de operación que nos está dando, es la optimización de los deemulsificantes, que no son los únicos aditivos que estoy colocando. Después vamos a ver cómo yo monitoreo otras cosas. Me quedan 10 minutos. Y el desanding. No sé cómo están ustedes con desanding. Estamos hablando de los desaladores una vez a la semana. Una vez a la semana. 4 desaladores. Y siempre, o sea, la idea aquí es, Por rutina. exacto, hacerlo cuando lo necesito. Justo cuando lo necesito. A lo mejor hoy lo estoy haciendo una vez a la semana y es muy frecuente, o es poco. Y si es poco, ¿qué está pasando? Que yo estoy acumulando arena y estoy perdiendo capacidad operacional. Y si es mucho que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo de desanding por gusto? Yo estoy perdiendo tiempo y dinero. Tiempo. O tiempo. Bueno, y dinero, porque el tiempo es dinero. Más o menos, ¿no? Acá sobre el tiempo. Véndelo. Ok. Una consulta. 2. 1. En un desalador existente, Sí. que no se puede intervenir, por ejemplo, porque, claro, ¿puedes usar alguna boquilla disponible? Perfectamente. Ok, y la otra pregunta es... Claro. O sea, hay que esperar una decisión de No, de todas maneras, pero no perforar. Exacto. La otra pregunta, esta solución, ¿qué tan antigua es? ¿Qué tan probada está? ¿Y en qué lugares en el mundo se aplica exitosamente? Ok, vamos para allá. ¿Dónde podemos ir a mirar? ¿Y cuánto cuesta? Vamos para allá. Eso $1,000. Ajá. ¿Y había otra pregunta? ¿Cuánto vale? A ver, yo tengo alguna, pero Sí, preferiría que vamos por partes. Yo voy a ir, bueno, quería mostrar esto, que esto es una visualización, otra manera de visualizar, igual con el Density Profile, pero aquí estamos hablando de 2 valores, aquí estamos hablando de 3 valores. O sea, al final, una vez que yo tengo la información en mi sistema, yo hago con ella lo que yo quiera. Lo importante es tener la información, calibrar el sistema y tener una señal de 420 mA, que no necesariamente tiene que ser 420 mA, creo que pasamos por aquí, no necesariamente tiene que ser 420, yo puedo salir Profibus, puedo salir FF, puedo salir como yo quiera. Una vez que yo tenga esa información en el sistema, yo la proceso y la monto de la manera que yo quiera. Eso es un tema importante. Ahora, había otro tema que se estaba preguntando ahora mismo. Nosotros tenemos en estos momentos más de 300 aplicaciones radiométricas Density Profile System instaladas en el mundo. No todas son en desaladoras. Hay Cocker, hay medición de nivel en tanques de catalizador en alquiladores de HF, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un panorama amplio de aplicaciones. En temas de demulsificación, en un año, en una refinería típica, se pueden estar hablando de 8.500 litros de demulsificador. Cuando yo dije refinería típica, no les puedo decir el tamaño de la refinería, porque en esta información desgraciadamente no está.
Entonces no le puedo decir, mira, una refinería de 60.000 o de 80.000 o de 120.000 o de 400.000. Pero 8.500 litros al año. ¿A partir de qué? Optimización de la capa de emulsión. Aplicaciones. Tenemos aplicaciones, bueno, ya mencioné México, tenemos aplicaciones en Europa, en Heidelberg, refinería en Alemania, en Rusia tenemos muchísimas, en la India tenemos muchísimas, y quiero hablarles de la India, porque después vamos a hablar de otras referencias en la India, en Jamnagar. Jamnagar, ustedes conocen, es la refinería más grande del mundo hasta hoy, 1,2 millones de barriles por día, 1,2 millones de barriles por día, o sea, 10 veces esta refinería. Imagínense que un hidrofinador de nafta de Jamnagar tiene 130.000 barriles por día de capacidad. El hidrofinador nada más. Entonces ahí tenemos referencias y les vamos a mostrar los documentos que atestiguan nuestras referencias allá. Costo de esta aplicación. Yo normalmente no hablo de costos, porque no es lo que yo manejo. Pero lo que sí les digo es que es muy variable porque depende de la configuración. O sea, cuántos transmisores se van a poner. Resolución. Exacto. De qué manera se van a distribuir, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la expectativa que se tiene con respecto a la resolución del sistema? ¿Había otra pregunta? Costo, aplicaciones, referencias. Esto creo que este tema es bien importante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, Perdón, ya para... Sí, a ver, yo tengo algunas otras preguntas, Sí, sí, pero sí. a raíz de este tema del costo me acaba de surgir otra y es para continuar con la línea. Y No hay problema, no hay después problema. nosotros si vamos a presentar un proyecto, ¿no es cierto?, Ujú. de este tipo, necesitamos tener una aproximación relativamente cercana, digamos, más Sí. o menos, no sé cuánto están pidiendo, 15%, 20%. Depende de la etapa. 25% están en... No, 20 o 25%. 20. Bueno, entonces, El básico. digamos ahí, claro, ahí No hay ningún Necesitamos problema tener en una obtener esa información. Entregaron el plano. El plan, punto. Nosotros le calculamos Sí. un par de días. Eso no tiene ningún o problema. sea, podríamos contar con ese. Claro, con claro, ese claro, servicio. absolutamente. Ya, Absolutamente. sabiendo, ¿no es cierto?, de que son de que no es un negocio seguro para ustedes tampoco. No, ya, voy a robar 5 minutos porque quiero ser bastante preciso con el tiempo, no quiero abusar de su paciencia. Incluso voy a saltar esta parte porque esto es medición puntual de nivel, algo que complementa la medición continua y que es un tema de seguridad fundamentalmente. O sea, no tengo nivel o tengo nivel arriba, algo así, ¿no? Pero esto es discreto. Yo quería ir aquí a este punto porque es muy importante el complemento de las mediciones analíticas de líquido para el desempeño completo de la desaladora. Como ustedes conocen, hay márgenes de pH que pueden estar sugiriendo condiciones no adecuadas de desempeño de la desaladora. Por ejemplo, márgenes altos de pH podrían estar creando una condición de formaciones de ácidos nafténicos también, y esto podría promover la formación o el espesor de la capa de emulsión. Entonces, fíjense qué combinación más extraña. Yo estoy utilizando un buen aditivo, pero por alguna razón el pH subió, porque estoy utilizando otros aditivos neutralizantes, por ejemplo, o algo así, que están modificando el pH. Ok, esa subida del pH, vamos a suponer que subió, está generando una reacción química que promueve el incremento de la capa de emulsión. Entonces yo tengo que tener algo que me diga, incrementó la capa de emulsión, utiliza más demulsificantes, pero ¿por qué incrementó la capa de emulsión? Porque el pH se me fue de valores. Entonces tengo que atacar a la causa real, que es el pH. ¿Verdad? Lo mismo puede pasar si me cae el pH. Si me cae el pH, estoy aumentando el carácter corrosivo de esa agua que se está yendo por aquí a slope, pero siempre hay una parte del agua que se está yendo por aquí a la columna, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo se complementa eso en la columna. Entonces yo tengo que tener un monitoreo continuo de ese factor pH por la incidencia que tiene él en la efectividad del proceso de separación. Fíjense cómo él está incidiendo directamente en el espesor de la capa de emulsión.
Él está incidiendo directamente. Entonces, yo tengo que tener a alguien, primero que me dé la información para poder atacar la causa raíz. No estoy entonces dosificando más o menos de emulsificante simplemente, sino estoy viendo por qué me está cambiando la capa de emulsión. No es un problema de las características del crudo, es un problema de una condición operacional que yo tengo en este momento que tengo que atacarla. Esa información la estamos teniendo ahí también. Clarísimo la necesidad de tener el valor de pH, pero ¿cómo andan esos analizadores en línea que nosotros no nos ha dado muy buenos resultados, digamos? ¿Qué tienen los nuestros? ¿Cuáles analizadores? Lo que no tenemos, analizadores en línea, la salida del agua y sale el segundo desalador. ¿Qué tienen? No tenemos analizadores. No tienen. Ok. Lo analizamos netamente con datos de laboratorio. Correcto, correcto, perfecto. Pero sí en los analizadores de tope, de las botas de agua, de las Sí, torres, sí, que ahí vamos. tenemos analizadores de pH, pero bueno, ahora los últimos que se instalaron han funcionado un poquito mejor de lo que teníamos antes, ¿no? Ok, Pero ¿cómo han dado con el rango? Porque esto si va con hidrocarburos no tenía un buen lavado. vamos para allá, vamos para allá. Aquí hay dos cosas. Bueno, pH, ya lo mencionamos. Oxígeno disuelto en el agua, esto puede estar aquí o puede estar en la planta de tratamiento, no quiero hacer mucho énfasis en eso. Y la otra cosa que hay otras mediciones como conductividad y turbidez que me están dando alguna información del agua de salida, o sea, el slope. O sea, si yo tengo mucha turbidez aquí, disculpen, si yo tengo mucha turbidez aquí, algo está pasando con la separación, o sea, estoy sacando crudo por aquí. Si tengo una caída de conductividad aquí, algo está pasando con esta agua, porque esta agua va a ser conductiva, totalmente conductiva, se está arrastrando todas las sales. Ok, entonces el monitoreo. ¿Cuál es la idea, cuál es la propuesta nuestra aquí? Nosotros no le estamos diciendo a los clientes, entre otras cosas porque no sería lógico, que eliminen esta medición de laboratorio que tú estabas haciendo y que tú mencionaste. Nosotros lo que estamos diciendo es que ahora podemos tener, con esta solución que la voy a explicar muy brevemente, el principio que hay detrás de esta propuesta de análisis, un monitoreo continuo de esos parámetros. Y yo voy a tener en mi DCS mi línea de pH, mi línea de conductividad, mi línea de turbidez, pero sobre todo mi línea de pH, ¿verdad? Y yo voy a estar, como dije, trazando una línea base en condiciones normales y aceptables de operación. Cualquier desviación que yo tenga de esa línea base, yo entonces voy a decir, ojo, se me está desviando el pH, se me está cayendo el pH. ¿Por qué se está cayendo el pH? Porque inyecté neutralizador. Ah, ok, perfecto. Pero ¿por qué se me está cayendo si yo no hice eso? Entonces yo puedo ir en ese momento a detectar la causa raíz del problema antes de que ese problema se convierta en un daño consistente para la planta. Lo mismo si hay un aumento de pH, ¿verdad? Aumentó capa de emulsión. ¿Y qué estaba pasando con el pH? El pH está normal. Ah, perfecto. Entonces no tiene nada que ver. El dato la tengo clara. Exacto. Mi pregunta es, ¿cómo han andado estos equipos, digamos, con la variedad? Porque si tenía un upset en la planta, vaya a tener... ¿Sí tenía? ¿Perdón? Un upset. Un upset en la unidad. Sí. Se te va a variar, te va a aparecer crudo en el agua. Exacto. Pero ¿Cómo justamente... funciona la respuesta del equipo ante ese upset que en vez de estar midiendo agua, vaya a tener crudo? Bueno, si entiendo bien tu pregunta, yo tengo... Si lo que te estoy respondiendo no es lo que tú me estás preguntando, me dice, no es eso lo que estoy La preguntando. necesidad de tener el dato, Ajá, clarísimo, perfecto. súper clara. Ahora, nosotros tenemos, primero, déjame ir acá un momentico, aquí hay una explicación, no sé, Tomás, hasta dónde ellos están familiarizados con MemoSense. Poco. Ajá, bueno, muy rápido, estamos hablando de una solución que es diferenciada con respecto a los conceptos, digamos, tradicionales de medición analítica, que está basada en sensores analógicos muy sensibles, las condiciones de proceso, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un sensor que es nativo digital. En esta cápsula hay toda una electrónica que, entre otras cosas, está enviando paquetes de señales digitales hacia el resto del sistema, y toda la conexión es sin contacto, y nosotros tenemos toda esta información independiente de la capa o de las características del conductor. O sea, ya me olvido de la impedancia esta y entonces tengo un transmisor universal. Esto es para llegar a la respuesta tuya.
un transmisor universal que me permite utilizar todos estos sensores indistintamente, porque él simplemente conversa con cada uno de ellos y le dice: yo soy fulano de tal, mido esta variable, por favor muestre en pantalla la variable que yo estoy midiendo. O sea, básicamente eso no es tan trivial así, eso es mucho más importante y es algo que yo quisiera que ustedes lo manejen con más detalle, porque es muy relevante esta filosofía de análisis, pero quiero fundamentalmente llegar a tu pregunta. Una vez que nosotros establecemos estos sistemas, no se trata solo del concepto de medición, sino de la manera en que se implementa hasta mecánicamente esa medición. Por ejemplo, estos sistemas, estas soluciones tienen, y después lo vamos a ver un ejemplo en una foto, en topes, agua ácida en la bota, sistemas que me permiten levantar el sensor y ponerlo offline para condiciones, por ejemplo, de offset de la planta. Yo voy a modificar algo en la planta, yo voy a tener una condición inestable en la planta y yo no voy a permitir de que esa información, que no es información útil, afecte el sistema, ¿verdad? Yo quiero que esta información se mantenga continua en condiciones estables de la planta, en estado estacionario, porque yo lo que quiero detectar es una desviación a partir de estado estacionario, no una desviación que sea una perturbación conocida. Si es conocida, para mí eso no tiene gran información, porque yo sé que estoy perturbando la planta por alguna razón. Yo lo que quiero es que cuando yo supongo, o yo supondría estar en estado estacionario, ahí entonces yo empiezo a ver que no son grandes picos, son desviaciones, son tendencias. Por eso, repito, no se trata de sustituir los métodos actuales, no. Se trata de añadir una capa que me esté dando información en línea y que yo pueda prever una situación que como único la podría prever en condiciones normales es si ocurre, si hago la medición en el momento adecuado. Si no, tengo ciclos. Clarísimo. Pero que en un upset, yo no sé cuándo viene el upset de la unidad. La robustez del instrumento o del electrodo que está midiendo pH, desconozco la metodología, cómo lo hace, del electrodo, que está calibrado, está todo preparado para que funcione con agua. Si es que el agua, la sal muera del desalor. Si le llega crudo, y no lo saqué. Si le llega crudo, vas a perder la medición. Así de sencillo. Ok, pierdo la medición. ¿Y pierde el electrodo? ¿Y pierdo el electrodo? En algunos casos, dependiendo del tipo de electrodo, es recuperable, en otros no. Esa es la cosa. Recuerden que estos electrodos son los gastables del sistema. Ese es el problema. Y yo tengo el gastable del sistema. Este gastable es un gastable que dura bastante tiempo, pero en una condición de offset, obviamente tengo que cambiarlo, ¿verdad? Pero lo que sí, no voy a perder la información de lo que pasó. O sea, yo voy a tener un tracking. Sí, yo voy a tener un tracking. Estacionario, exacto. Tú vas a poder ver tendencias. Exacto. Pero ante un upset que podemos tenerlo y hemos tenido, puede ser que... Sí, ahí tengo que... O vaya con trazas. A lo mejor no quiero ser tan exagerado, digamos. Que vaya con trazas de, como tú bien mencionabas, de slope. Bueno, ya este creo que es el último slide. Y aquí, como ven, estamos dando el cuadro general de la solución, añadiendo algunos elementos que no mencionamos, pero que, o sea, no dedicamos demasiado tiempo, pero sí los queremos que ustedes los consideren como parte de nuestra solución. Por ejemplo, la medición de los aditivos, que lo hemos mencionado, realmente no es este modelo que se utiliza aquí. Aquí se utiliza el A, que son mediciones de flujo muy bajo, pero muy consistente. Estos aditivos pueden ser de alta viscosidad. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Los paquetes controladores con una bomba peristáltica. Entonces, aquí estamos hablando de un medidor muy consistente. Repito, no es este modelo, pero es un Coriolis, un tubo, no le pasa nada con eso y forma parte del controlador. Medición del aditivo. Aditivo, sí. Dosificación. Válvulas mezcladoras, como ustedes conocen, son muy importantes para setear la caída de presión y la presión en la desaladora. Sí, entonces diferenciar aquí para poder controlar exactamente qué está pasando con estas válvulas, ¿verdad? Y bueno, todas las demás mediciones, temperatura de la corriente, temperatura de salida del intercambiador, 250 grados, 150 grados, dependiendo del crudo. No sé a cuánto están trabajando ustedes. A 150, 250. Escúchalo, señor Raúl. 120, no. 120, porque es un crudo que está relativamente bajo en densidad, entonces no hace falta calentarlo tanto. Y este sería, señores, el universo completo de soluciones de ENDRES para esa unidad. En general, estamos preocupados por garantizar
todas estas mediciones como un conjunto. O sea, nuestro interés no es únicamente dar o ofrecer un medidor de densidad o un medidor gamma, sino el conjunto de soluciones que garantiza que en una configuración de 2 pasos estemos al 95 o al 98 entre esos valores de remoción de agua. ¿Qué pasa con esto? Que sabemos que hay una parte de las mediciones que garantizan este valor que no lo hacemos nosotros. Partes por millón, ¿verdad? De sales, etcétera, etcétera. Eso se hace en laboratorio. Pero las mediciones macros están acá. Y esa es justamente la propuesta que le estamos llevando en este sentido. Y ahí consumimos como 10 minutos, 15 minutos más. Pero bueno, hubo un intercambio. Ok, perfecto. Entonces, ese es el primer capítulo de nuestro viaje, la primera parada de nuestro viaje. Creo que toca un break ahora o algo así. Ok. Y entonces ya seguimos con el otro tema.